Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así la bendita palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra que llega directamente a lo profundo de nuestro corazón. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que va a hablar a nuestras vidas en este instante, y sobre todo que tu presencia nos va a llenar de esa gloria, dando revelación a nuestro entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El anuncio en la cercanía del reino era el aviso de la justicia venidera del reino. Esta justicia vendría, amado hermano, a través del Evangelio. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a cada persona, esa persona recibe justicia, no juicio, justicia. ¿Por qué? Porque hay remisión de pecados. Los pecados que estaban sobre su vida son redimidos, son quitados, y en ese momento la justicia de Dios viene para su vida. Ahora bien, la justicia de Dios o del reino no podía venir a través de la ley. Por eso estamos hablando de la fe en el Mesías, en el Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. El plan de Dios, amado hermano, no se llevará a cabo a través de las cosas ordinarias como comida, como vestido, como calzado. Su plan del reino de Dios es espiritual. Dígalo conmigo ahí en su casa. Espiritual, y uno está lleno de toda su justicia. Muchos, amado hermano, es triste decirlo, han perdido el reino y la justicia que viene por la fe en el Evangelio. Yo puedo ver a personas que se han desviado del sentido original del Evangelio, y tristemente hay personas que se alejan por completo y se fijan en otras cosas, olvidando la fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, haciendo a un lado la justicia y el reino y la fe. Esto lo podemos ver en distintos momentos, pero qué importante es que nosotros estamos caminando conforme a la verdad que Dios trae para cada uno de nosotros. Sigamos adelante. Hay muchas personas, incluidos cristianos, que aún están viendo el plan de Dios cumplido en sus vidas y están buscando soluciones, porque no están viendo el plan de Dios cumplido en sus vidas y están buscando soluciones terrenales. Y yo quiero poner una plataforma en este momento, y sé que va a ayudar muchísimo a su vida en este instante. Hay muchas personas que están como olvidando el propósito de Dios en sus vidas y se enfocan en lo terrenal y no caminan conforme a la perfecta voluntad de Dios. Ahora tenemos la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible de Dios. ¿Y qué es esto? Bien, la perfecta voluntad de Dios, todo se alinea, caminas con la libertad que Dios te da porque estás en la perfecta voluntad de Él, todo está siendo suplido, la bendición de Dios está para ti y las cosas ahí están. Dios está moviendo todo a tu favor, está alineando todo a nuestro favor. Pero la voluntad permisible creo que es el camino más largo que muchos optan. ¿Por qué? Porque no están dirigiéndose conforme a la voz de Dios, conforme a lo que Dios está hablando, y terminan en un camino largo de muchos procesos. Y es triste decirlo, pero muchos a través del proceso abortan el propósito. Debemos fortalecer entonces nuestra fe en el poder de Dios para marcar el comienzo de su reino, amado hermano, y orar con diligencia para que el plan de Dios sea exaltado en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos, tenemos esa grande responsabilidad de orar todos los días, de doblar rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: Dios, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida en este día?
¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la directriz? Si es cierto, yo tengo muchos planes, muchos proyectos, muchos caminos por donde ir, pero ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el plan tuyo para mi vida en este día? Y cuando Dios te muestra su plan, entonces, amado hermano, todo cambia, porque estamos caminando conforme a su verdad y a su perfecta voluntad. Bien, quiero darte algunos puntos importantes en este momento que vamos a irlos desarrollando en el momento, en el tiempo. Mira, el reino está relacionado con el Evangelio de Dios. Nosotros podemos encontrarlo en Isaías capítulo 52 versículo 7. Usted lo puede buscar en su casa. Ellos no se sujetaron al Evangelio, y podemos ver que la justicia de Dios vendría a Israel y a las naciones a través del Evangelio, pero muchos en Israel se perdieron del reino, ya que no obedecieron al Evangelio. Y podemos encontrarlo en Romanos capítulo 10 versículo 15 al 16. Muchos se perdieron al Evangelio, no se sujetaron a la justicia de Dios y se convirtieron en enemigos del Evangelio y por lo tanto enemigos del reino. Ahora bien, ¿qué trato de mencionar en este momento? Hay que orar día a día y hay que orar fervientemente para que la justicia llegue a nuestros hogares, llegue a nuestras comunidades, a nuestras colonias, a nuestras ciudades, a nuestras naciones, pero tenemos que hacerlo. Ojo aquí, no estoy hablando de política, estoy hablando de establecer el reino de Dios sobre la tierra a través de la justicia divina, a través de lo que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Bien interesante es esto. Yo creo que Dios quiere mover a una iglesia, mover a un pueblo que se levante en oración para marcar la historia de su nación, para marcar la historia de su vida, para marcar la historia de su familia. Dios quiere que el pueblo se levante en una oración ferviente. Tenemos en cuenta que los grandes generales de los avivamientos, ellos se levantaban y oraban. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. En Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, o sea de madrugada, se apartaba a un lugar oscuro, a un lugar desierto, y oraba. ¿Por qué oraba Jesús? Porque todo el día era una agenda pesada. Tenía que sanar enfermos, liberar endemoniados, liberar cautivos, hablar con los escribas, enfrentar a los fariseos y tantas cosas que Jesús hacía durante el día, incluso salvar su propia vida. Pero la oración mantenía la dirección correcta de Dios para su vida diariamente. Amado hermano, tenemos que ir a buscar la agenda de Dios a través de la oración. Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 7, versículo 6, donde los judíos le hablan a Jesús y le dicen: vas a restaurarnos el reino en este tiempo. Pero en el versículo 7 Jesús claramente les responde, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Al hablar de tiempos y de sazones, estamos hablando del kairos. Cuando dice la palabra tiempos, estamos hablando de un cronos. Estamos hablando del kairos, el tiempo de Dios, del cronos, el tiempo del hombre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Cuando en tu cronos no vas a hacer nada, o sea, en tu tiempo, en tu propia voluntad no vas a hacer nada, pero hay una sazón, y la sazón es la agenda. Cuando nosotros vamos al tiempo de Dios, al kairos, y alineamos nuestro cronos, nuestro tiempo como hombres, hay una agenda que se abre, y es la agenda de Dios, la sazón de Dios. Ahí Dios abre su agenda y nos dice: esta revelación yo tengo para tu día hoy. Y Jesús les estaba diciendo: cuando la agenda se abra, será cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué ocasiona la oración? Ocasiona establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ocasiona que nosotros, amado hermano,
abramos la agenda que Dios tiene para ese día, para nuestras vidas. Y entonces algo poderoso Dios hará con usted, Dios hará conmigo, porque estamos caminando en justicia, en fe y en reino. Alguien que diga aleluya. Bien. Cuando entendemos esta parte, entonces nosotros vamos a orar conforme a los planes de Dios. Vamos a orar conforme a su voluntad. Vamos a orar conforme a la obediencia. Y el Dios eterno, que es sobre todo justo, nos responderá en justicia. Porque la fe y la oración del justo puede mucho. Amado hermano, le estoy dando una revelación de parte de Dios. Dios nos está llamando a levantarnos a orar para cambiar nuestro entorno, nuestro ambiente, y ocasionar que la agenda de Dios se abra para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestras empresas. Cuando un empresario, amado hermano, se levanta todos los días de madrugada a orar, algo grande y poderoso sucederá en su empresa. Los obstáculos serán removidos, las puertas serán abiertas, los proyectos, los convenios serán solucionados, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va delante de ti, abriendo camino donde no lo hay. ¿Cuántos dicen amén? Él se encarga de sacar espinos, Él se encarga de remover las rocas, Él se encarga de romper las cadenas y de posicionarte como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, como heredero y coheredero con Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, qué importante es que oremos por la justicia de Dios, y que venga a nuestras casas, que venga a nuestras familias, que venga a nuestra ciudad, que venga a nuestra nación. Y entonces, amado hermano, veremos un entorno totalmente diferente. No, el entorno no se cambia con promesas en campañas. El entorno se cambia, amado hermano, a través de la oración. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar. Tenemos que ir a leer la palabra de Dios, tenemos que reformar nuestra mente, tenemos que entrar en esa dimensión que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene. El cambio, amado hermano, viene desde la propia casa. Ahí se originan los cambios. ¿Quieres ver la justicia de Dios? Va a actuar primero en tu casa. ¿Quieres ver la fe? Va a actuar primero en tu casa. ¿Quieres ver el reino? Va a actuar primero en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero la fe, yo quiero la justicia, yo quiero el reino que actúe primero en mi casa, en mi familia, y luego de ahí salga y recorra por las calles de tu colonia, de tu comunidad, y luego veas el poder de Dios manifiesto sobre tu ciudad. Esto es lo que Dios quiere hacer. Bien, aprendemos, amado hermano, en Isaías capítulo 32 versículo 17, que la obra de la justicia se demostrará en la paz, en el shalom. Y quiero desglosar un poquito la palabra shalom. Shalom significa completo. Sí, yo sé lo que usted está pensando. Usted está pensando que shalom significa paz, y tiene toda la razón, pero solamente es uno de los sinónimos. También significa completo, significa lleno, significa próspero. También shalom significa la bendición de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Cuando nosotros oramos, la justicia viene, la fe viene y el reino viene y nos origina en nosotros que completemos las cosas y que no las dejemos inconclusas. El problema del latino es que dejamos las cosas inconclusas. Dejamos muchos cabos abiertos. Cosas comenzamos, cosas no terminamos. Y todas esas situaciones desarrollan en nosotros una cultura negativa que siempre va a traer cosas fuertes en nuestra vida. Yo hago un llamado: cierre sus ciclos, cierre las puertas, complete lo que a usted le falta completar, pague lo que deba, dele a Dios lo que es de Dios, camine conforme a la justicia, lo que es justo. Y entonces el poder de Dios se manifestará en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Bien, también shalom es el favor de Dios sobre nosotros. Y cuando alguien es favorecido por Dios,
amado hermano, nada le podrá detener. La gloria misma de Dios estará obrando en usted. Y usted va a ir a nuevos niveles, a nuevas dimensiones. El poder de Dios va a estar con usted y nada le va a poder detener. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo y yo lo abrazo. Y estoy abrazando la promesa de Dios sobre mi vida y no quiero que ni el favor ni el shalom se vayan de mí. Al contrario, abrazo el shalom, abrazo la paz, abrazo lo completo, abrazo lo perfecto y abrazo el favor de Dios sobre mi vida. Aleluya. Bien, cuando oramos con tranquilidad y confianza para que todas las cosas ocurran, entonces, hermano, nuestras oraciones tienen que incluir lo que dice Isaías capítulo 56. Sí, porque nuestras oraciones van dirigidas conforme al propósito de Dios. No tenemos que orar, hermano, solamente aventando palabras por un lado y por el otro lado. Tenemos que orar con dirección, con estrategia. ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Y cuando eso sucede, entonces las respuestas son contundentes, las respuestas son favorables, las respuestas vienen porque estamos orando con sabiduría. Y el Proverbio capítulo 7 nos dice: amado, ata la sabiduría a tu cuello, que te dará inteligencia. Entonces oramos con sabiduría, con inteligencia, y los resultados vienen para cada uno de nosotros. Cuando usted va con el doctor, usted no va con el médico para ver si el médico le atina, para ver si el médico dice: quizás tendrás esto o quizás tendrás aquello. No, el médico, amado hermano, viene y lo ausculta porque usa la sabiduría, usa la inteligencia y le da el medicamento que realmente usted necesita para que usted sane. Cuando el médico no usa la sabiduría ni la inteligencia, le da un medicamento que no le hace efecto y la enfermedad avanza. Necesitamos detener las enfermedades que están viniendo a nuestras vidas, hablando en sentido figurado, y a través de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Isaías capítulo 60 versículo 1 nos dice que la justicia de Dios nos será revelada. Entonces vamos a orar: Señor, revela tu justicia a mi vida. Yo quiero que tu justicia esté sobre mí y que el poder tuyo venga sobre mi vida de una forma gloriosa. Enséñame a caminar conforme a la perfecta voluntad. Número 2, Isaías 61 versículo 3 nos dice que los santos serán llamados árboles de justicia. Dile: Dios, llévame ahí. Yo quiero ser llamado árbol de justicia. Quita todo lo que tengas que quitar de mí, pero posicióname. Por eso yo le decía, hermano, cierre puertas, cierre ciclos, para que Dios le posicione como árbol de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, Isaías 61:11. Que la justicia y la alabanza florezcan entre las naciones. Pero ¿cuál es la nación? Eres tú mismo. Tú mismo eres la nación. Recuérdate que cuando Abraham viene y Dios le dice: y haré de ti una nación grande, grande. Tú eres una nación. Por eso yo le decía hace un momento, todo empieza en casa. Ahí en tu casa, todo empieza. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí tienes que florecer. Florece con tus hijos, florece con tu esposa, florece con tus hermanos, florece con tu esposo, florece con los tuyos. Vamos a ver los frutos en casa primero, para que después seas alguien que florezca en medio de las naciones. Aleluya. Bien, entonces vemos en Daniel capítulo 9 versículo 24, el Mesías traerá justicia perdurable. Pídele a Dios que te use para que la justicia perdurable esté en tu vida. Que seas un hombre justo, que camines en justicia, que seas justo donde quiera que estés, y que la corrupción huya delante de ti. Que las cosas que corrompen el alma, que corrompen el espíritu, que corrompen la mente del hombre, salgan huyendo de tu vida, para que la real mentalidad del reino venga y te abrace. Y entonces, amado hermano, caminemos conforme a la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Efesios capítulo 4 versículo 24 dice que el nuevo hombre, Dios nos ha llamado a ser nuevas personas, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre conforme a la justicia de Dios.
¿Qué es lo que Dios está hablando? No solamente, amado hermano, vamos a ser esas personas, sino que vamos a cambiar nuestras formas de pensar con una mentalidad de reino, no con una mentalidad plebeya, sino con una mentalidad de conquista, una mentalidad que va más allá y arrebata las bendiciones que están para su vida. La mentalidad de reino es una mentalidad que no tiene límites. La mentalidad de reino es una mentalidad que no es mezquina, es una mentalidad próspera. La mentalidad de reino avanza conforme el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces pídele a Dios que te haga un nuevo hombre, una nueva mujer. Vemos en segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 9, el nuevo pacto será administrado por la justicia. Dile: Dios, ayúdame a ser un administrador conforme a lo justo, a tu justicia. Yo quiero caminar en esas nuevas bendiciones que tienes para mi vida. Entonces, amado hermano, Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: el cetro del reino será la justicia. Dios te entregará autoridad. Una vez que nosotros caminamos, oramos y caminamos conforme a la justicia, a la fe y al reino, entonces, amado hermano, la autoridad estará sobre ti y nada te podrá detener, porque la gloria de Dios estará delante de ti, abrazándote en todo momento. Entonces el Salmo 72 versículo 7 dirá lo siguiente: el justo florecerá como la palmera en el día del Mesías. ¿Cuántos quieren florecer? Yo quiero florecer día a día. Quiero ver los frutos, quiero ver la gloria de Dios sobre mi vida, quiero ver al Espíritu Santo moverse sobre mi vida. Pero tienes que ser un vaso dispuesto a caminar en la justicia, en la fe y en el reino, para ver las grandes cosas moverse de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen alabado sea Cristo? Yo creo que Dios lo está haciendo con nosotros. Qué maravilloso será cuando los planes de Dios para su reino puedan penetrar en todos los rincones de este mundo. Eso será maravilloso. La Biblia nos dice: los justos serán el retoño plantado por sí mismo en la tierra. En Isaías capítulo 60 versículo 21. Necesitamos caminar, necesitamos avanzar. El plan de Dios, amado hermano, es llenar este mundo con su justicia. Necesitamos ir a hacerlo. Necesitamos arrebatar las bendiciones. Necesitamos gente que camine justamente con fe y en el reino. Tenemos que ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:21. Cristo es nuestra justicia. La justicia, amado hermano, viene por la fe y el nuevo pacto. Ahora estamos viviendo en el reino y bajo el nuevo pacto de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que orar entonces. Y cuando lo hagamos, amado hermano, tenemos que agradecer a Dios. Y tenemos que decirle: gracias Dios por cumplir tu plan perfecto en mi vida. Gracias Dios porque tu Hijo Jesucristo está en mi vida. Y entonces, amado hermano, todo va a cambiar. Y la gloria de Dios va a venir para cada uno de nosotros de una forma sobrenatural. Yo creo que Dios nos está llamando a orar sin cesar, a no dejar la oración, a renovar las fuerzas día a día y a seguir adelante, porque queremos ver la justicia de Dios manifiesta sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen: yo quiero esa justicia sobre mi vida? Yo quiero activar mi fe. Yo quiero caminar con una mentalidad de reino. Yo quiero caminar en la perfecta voluntad de Dios. Quiero que la agenda de Dios se abra para mi vida y cada día dirigirme conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Quiero que el cielo venga a mí de una forma sobrenatural y que los planes de Dios estén conmigo. Quiero entonces que su justicia y su reino estén conmigo. Oremos de la siguiente manera: Padre bueno y maravilloso, ayúdanos a ser hombres justos. Enséñanos a caminar en tu fe. Revélanos tu reino. Pero ante todo, Señor, ayúdanos a cerrar los ciclos que dejamos abiertos. Ayúdanos a cerrar las puertas. Líbranos del mal, como dice esta oración del Padre Nuestro. Y enséñanos a mantenernos firmes en ti, y a no desviarnos a derecha e izquierda. Fortalécenos en el poder de tu Espíritu. Enguíanos conforme a tu verdad cada día, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Soy el apóstol Carlos Monita. Que Dios te bendiga.